Entonces voy a empezar con el tema de seguridad. El tema de seguridad en bases de datos es un tema muy amplio y surge como respuesta ante varios problemas que en momentos determinados surgieron, ¿verdad? Desde aspectos legales, sociales y éticos, eh, en donde, por ejemplo, se debe garantizar quién es el que tiene el derecho legal de obtener determinada información. Por ejemplo, el saldo de la cuenta de un cliente, ¿verdad? ¿Quién tiene la potestad o el derecho, como se menciona, de poder ver esa información? Ese tipo de información además hay que manejarla con muchísimo cuidado. También debemos dar respuesta a cómo asegurar que no se revelen datos confidenciales, ¿verdad? Que este es un tema que todavía hoy en día se habla muchísimo, ¿verdad? De cómo hay organizaciones que tienen acceso, por ejemplo, a nuestros números de teléfono que nos llaman y uno dice, yo nunca se lo facilité para que me estén llamando para ofrecerme una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esas son cosas que todavía hoy en día, ¿verdad? En algunos casos no tienen respuesta. También tiene que ver, por ejemplo, con políticas gubernamentales, institucionales o corporativas, como qué información no debe estar disponible al público, cómo se decide quién puede acceder a qué información, eso también debe estar limitado. Por ejemplo, a nivel nacional existe una política, ¿verdad? O una ley más bien hasta el gobierno tiene una institución que se encarga de proteger los datos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en esa ley se define qué datos son públicos, qué datos son privados, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de cosas hay que tener en cuenta. Y también la seguridad tiene que ver no solo con leyes y políticas, sino también, por ejemplo, con controles físicos, como quién tiene acceso a una sala de servidores, ¿verdad? Que ahí es donde está almacenada físicamente la información. Entonces, quién puede ingresar ahí, quién no, quién tiene acceso a un servidor y quién no, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que definirlas y hay que tenerlas en cuenta cuando estamos hablando de seguridad. También tiene que ver con la seguridad del sistema operativo, por ejemplo, ¿verdad? Con la seguridad de la red, ¿verdad? Cómo se transmite la información. Y tiene que ver también con aspectos específicos del sistema gestor de base de datos. Ahí también nosotros definimos aspectos que tienen que ver con la seguridad. En este caso, el día de hoy, nosotros nos vamos a centrar en esos aspectos del sistema gestor de base de datos, ¿verdad? Cómo evitar, por ejemplo, que los usuarios puedan acceder a ciertas partes de la base de datos, cómo limitar operaciones a los usuarios, etcétera. Entonces, si bien el problema de seguridad es un problema complejo que requiere una serie de aspectos, ¿verdad? Para garantizar una seguridad completa de la base de datos, pues la base de datos por sí sola tiene sus propios mecanismos, ¿verdad? Para poder asegurar cierto nivel de seguridad. De hecho, en los últimos años, porque es un tema bastante reciente, a nivel de aseguramiento de la calidad se ha definido, ¿verdad? Una serie de criterios de cómo puedo garantizar yo la seguridad de una aplicación. Entonces hay gente que se dedica solo al tema de seguridad en el ámbito de aseguramiento de la calidad del software. En muchos casos a esas personas que se dedican se les llama hacker blancos, ¿verdad? Que tienen que ver con al final lo que están haciendo es un tipo de hackeo, solamente que con buenas intenciones, ¿verdad? Para poder ver cuál es la
la fragilidad que tiene la aplicación, poder identificar esos puntos débiles y poder mejorarlos. Entonces, ese es todo un tema, todo un ámbito en una organización, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay especialistas en ese tema. Entonces, el sistema gestor de base de datos tiene una serie de técnicas que nos permiten que ciertos grupos de usuarios tengan acceso a ciertas partes de la base de datos sin tener acceso al resto. Esos son aspectos que vamos a ver hoy cómo los podemos hacer. Y tiene definidos una serie de objetos de datos. Y desde el punto de vista de unidad de datos, pues se requiere una protección individual. Puede ser que esa protección sea para la base de datos completa, para un conjunto de tablas dentro de la base de datos, o puede ser que queramos garantizar el tema de seguridad para una fila o para una columna específica dentro de la base de datos o dentro de una tabla. Hay dos temas que tienden a confundirse. Uno es el de seguridad o estos dos conceptos son el de seguridad e integridad. Hay que recordar que la seguridad tiene que ver con cómo protegemos nosotros los datos para que estos no sean revelados de una forma inadecuada o para que no sean alterados, destruidos por personas que no son autorizadas, ¿verdad? Entonces eso es lo que tiene que ver la seguridad. Y la integridad tiene que ver con qué tan válidos son los datos. La integridad, recuerden que está también relacionada con la normalización de la base de datos. Ahí estamos hablando de validez. Entonces son dos aspectos que aunque tienden a confundirse, ¿verdad? Son diferentes en el ámbito de la base de datos. También hay similitudes. En ambos casos, la seguridad y la integridad requieren conocer cuáles son las restricciones que se definieron para la base de datos con el objetivo de que los usuarios no puedan violar esas restricciones. Eso debe garantizarse tanto a nivel de seguridad como a nivel de integridad. Y se debe supervisar la interacción de cada usuario con la base de datos para poder controlar que se cumplen las restricciones. A nivel de seguridad de la base de datos, en SQL Server nosotros podemos, o en lenguaje SQL, nosotros podemos definir, por ejemplo, usuarios, que es el individuo que está autorizado a utilizar los datos y recursos provistos por la base de datos. Esos usuarios que nosotros definimos pueden ser personalizados, pueden estar asociados a una persona específica o puede ser que no lo estén, ¿verdad? Sino que estén más bien asignados a una aplicación o a un grupo de usuarios. También también están los roles, ¿verdad? Que tienen que ver con asignar permisos a grupos de usuarios. Y la forma de definir esos roles es que definimos permisos para un grupo de usuarios, ¿verdad? Que todos los grupos, ese grupo de usuarios contemplen esos permisos. Y también están los perfiles, que lo que permiten es agrupar los usuarios con características similares con el objetivo de poder mejorar la administración, desde el punto de vista de políticas de contraseñas, asignación de recursos, etcétera. Este es un código que ya en algún momento, por algún motivo particular, habíamos visto, ¿verdad? Y es que yo puedo crear
un usuario para tener acceso a una base de datos o a varias bases de datos o a aspectos específicos. Ahora vamos a ver tal vez cómo irlo mejorando un poco. En este código lo que estoy haciendo es creando en primer lugar un login, ¿verdad? Para poder ingresar al sistema gestor de base de datos. Ese login se llama profesora y le estoy definiendo un password 1, 2, 3. Password no es un campo obligatorio, puede ser que yo defina el login sin clave. Y por defecto le defino una base de datos, que es la que cuando yo me logueo me va a mostrar por defecto, ¿verdad? Ella me va a cargar una base de datos por defecto cuando me logueo. La forma de modificar ese inicio de sesión es con alter, ¿verdad? Que estoy modificando el login profesora y lo que estoy haciendo es cambiándole el password. Y la forma de borrarlo es con un drop login y profesora. Voy a abrir SQL para que vayamos viendo el código funcionando. Aquí ya lo tengo creado yo. Voy a pasarles el código. Vean que en SQL Server hay una pestaña que se llama Security. Y aquí están los logins. Y ya tiene que haber un login que se llama profesora. Los logins también están asociados a, o puedo definir un usuario. Entonces, voy a definir ese usuario dentro de la base de datos encuesta. Bueno, en realidad lo voy a definir dentro de esta otra base de datos porque ya en encuesta lo debo tener, entonces para que no me dé error. Vean que dentro de cada base de datos también hay una pestaña de security. Y están sus usuarios y sus roles, que dije que eran aspectos que definíamos dentro de la seguridad. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a crear un usuario que se llama también profesora, podría llamarse de otra forma, y se lo voy a asociar a login profesora. Aquí lo creo y entonces vean que ya hay un usuario que se llama profesora. Los login quedan almacenados en una base de datos global o una tabla del sistema. Aquí están todos los logins que se han creado. Entonces aquí vean que está usuario. Voy a ordenarlos por nombre para que me cueste menos como encontrarlos. Profesor, esa clave a la hora de mostrarlos es que la pusieron así como en chino o es que eso es cuando el sistema las Están encriptadas. encripta. Ah, ok, ok. Sí. Aquí está, profesor.
Bueno, entonces, como les dije, tenemos los usuarios y también tenemos los roles. Los roles dice que son similares a los grupos que tiene el sistema operativo de Windows. Cada rol lo que hace es agrupar un conjunto de permisos y un inicio de sesión puede tener de 0 a más roles de servidor, ¿verdad? Entonces puede ser que no tenga ningún rol asociado, como puede ser que tenga más de uno. Cuando tengo un inicio de sesión que pertenece a un rol, por ejemplo, de servidor, adquiere todos los permisos que tiene ese rol asociados. Los roles son fijos, no puedo modificar los permisos que tiene un rol, no puedo eliminarlos y no puedo añadir nuevos roles de servidor. Hay distintos tipos de roles. Están los roles de servidor, que estos son, ¿verdad? Son los que no puedo agregar nuevos. Están los roles a nivel de base de datos y los roles definidos por el usuario. Los roles de servidor, que también se denominan roles fijos de servidor, porque no se pueden crear nuevos roles, ¿verdad? Estos ya vienen definidos por el sistema gestor de base de datos. Está, por ejemplo, el sysadmin, que es el que puede realizar cualquier actividad en el servidor, digamos que es el que tiene los máximos permisos en una base de datos. Está el server admin, que puede cambiar opciones de configuración del servidor, ¿verdad? Como apagarlo, entre otros. Está el security admin, que es el que administra los inicios de sesión y sus diferentes propiedades. Y dentro de las capacidades que tienes, por ejemplo, conceder, denegar y revocar permisos, ¿verdad? Está el Process Admin, que puede finalizar los procesos que se ejecutan en una instancia de SQL Server. El Serap Admin, que es para agregar y quitar servidores vinculados. El Disk Admin, que es utilizado para administrar archivos de disco. El DB Creator, que es el que puede crear, modificar, quitar y restaurar las bases de datos. Y el público, que todos los inicios de sesión de SQL Server pertenecen al rol público de servidor. Hay dos tipos de roles a nivel de base de datos. Están los roles fijos de base de datos y están los roles flexibles. Esos son los roles fijos. Está el DB Owner, que realiza todas las actividades de configuración y mantenimiento en la base de datos y también puede quitar las bases de datos. Digamos que es como el dueño de la base de datos. Está el Security Admin, que es el que puede modificar roles y administrar permisos. El Access Admin, que es para poder agregar o quitar el acceso a la base de datos a inicios de sesión. El Backup, que es para poder crear copias de seguridad de la base de datos. El DDL Admin, que es para poder ejecutar cualquier comando del lenguaje de definición de datos. El Data Writer y el Data Reader, ¿verdad? Que el Data Writer es para poder escribir en las diferentes tablas y el Reader, ¿verdad? Para poder leer. Y está el DENI de cada una de esas tablas, que es para poder denegar esos permisos, ¿verdad? Para que no pueda agregar o eliminar datos de las tablas de usuarios de la base de datos. Y los roles definidos por el usuario, ¿verdad? Son los que nosotros podemos definir, nos permiten agrupar un conjunto de permisos, no tienen permisos predefinidos. Los permisos se establecen por pertenencia a otros roles, por permisos de sentencias o por permisos específicos de objetos. Pueden ser un rol estándar o pueden ser un rol de aplicación y los pueden gestionar los roles de sysadmin, ¿verdad? Que era un rol de servidor, el propietario de la base de datos, el DB Owner o el DB Security Admin, son los que pueden definir los roles definidos por el usuario. ¿Cómo creo entonces un rol? En este caso estoy creando un rol que se llama Audit, ¿verdad? De auditor y le autorizo, ¿verdad? Para que sea Security Admin. Para modificarlo sería Alter Role y en lugar de que se llame Audit, le cambié el nombre Auditor. Puedo agregar o quitar miembros de un rol, ¿verdad? Entonces, Alter Role, Auditor y le agrego el miembro profesora o Drop si quiero eliminar ese miembro del rol. Y para poder ver la información de los distintos roles que tengo en la base de datos, hay una
va a una tabla global que es a la que yo puedo acceder, que se llama Database Principals. Entonces, en la misma pestaña de Security and Roles, debería de tener ya un rol que se llama auditor. Y lo que nos faltaría es asociarle a ese rol o agregarle como miembro el usuario que creamos que se llama profesora. Vean que si me voy a Membership, me dice que este usuario profesora es miembro de el rol que se llama auditor. Ahí es donde puedo ver que es toda la asociación. Y esto sería para poder ver entonces los diferentes roles que hay. ¿Verdad? Aquí vienen los nombres, tipo, la última vez que fue modificado, ¿verdad? Viene ahí cierta información. Aquí están los diferentes roles. Y a los usuarios también yo les puedo conceder privilegios. Recuerden que la base de datos tiene un propietario o los propietarios también se puede definir por objetos en la base de datos. El usuario que creó ese objeto es el igual al que posee los privilegios de creación de ese objeto. Quiere decir que posee todos los privilegios posibles sobre ese objeto y también tiene la capacidad de conceder tales privilegios a otros usuarios. Para eso se utiliza la palabra reservada GRAM. Quiere decir que la única persona que puede permitir o que puede darle acceso a otros objetos es la persona que lo creó. También puede propagar la capacidad de conceder esos permisos o esos privilegios a otros usuarios. ¿Cómo entonces concedo privilegios a nivel de objeto? Entonces es la palabra reservada GRAM. El privilegio que le quiero dar, los privilegios serían más o menos las operaciones que yo puedo realizar sobre la base de datos, como select, update, insert, delete, entre otros. O sobre los objetos, que en este caso serían tablas, por ejemplo, en la base de datos, y a cuáles sujetos le quiero dar esos privilegios. Puede ser uno, pueden ser varios. Y si utilizo la palabra reservada grant option, quiere decir que el sujeto Cristina puede conceder privilegios sobre la tabla de reportaje a otros usuarios. Y básicamente nos permite especificar qué operaciones pueden realizar sobre qué objetos ciertos usuarios. Entonces, por ejemplo, en este primer ejemplo, lo que estoy haciendo es dándole el privilegio de seleccionar sobre la tabla fotógrafo a Julia. Quiere decir que sobre esta tabla, Julia lo único que puede hacer es seleccionar, no puede insertar, no puede modificar, no puede borrar. Estoy concediendo el privilegio de modificar sobre el atributo cuota en la tabla editorial a Julia y a Rubén. O sea que solamente pueden modificar. Puedo conceder el privilegio de inserción sobre la tabla de reportaje a Cristina y además le estaba dando la opción de que pueda propagar ese privilegio. Y puedo conceder el privilegio de borrar sobre la tabla exclusiva al usuario Eva. Entonces son formas en las que yo puedo darle privilegios a distintos usuarios. Quiere decir que, por ejemplo, Cristina solamente puede insertar sobre el reportaje, no puede consultar,
no puede modificar, no puede borrar. ¿Qué tipos de privilegios existen a nivel de los objetos? El de select, que es para ver toda la columna de cierta tabla, ¿verdad? El update, que es para modificar, puede ser sobre la tabla concreta o puede ser sobre algunas columnas. El insert, que es sobre una tabla concreta, puede ser que se defina para valores para algunas columnas. El delay, que es para filas de cierta tabla. El reference, que es para hacer referencia a columnas concretas de cierta tabla. El usage, que es para poder hacer uso de los dominios. Y puede ser que le conceda todos los privilegios sobre la tabla. A cómo yo puedo proporcionar privilegios, también los puedo cancelar o revocar. Que básicamente sería lo mismo o muy similar a lo que venimos haciendo, que en lugar de utilizar el grant, lo que utilizo es el revoke, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de revocar o de denegar los privilegios. Entonces, vean que aquí estoy revocando el privilegio de seleccionar sobre la tabla fotógrafo que tiene Julia y así sucesivamente. Puede ser que revoque también todos los privilegios sobre el objeto a los sujetos que la tengan, ¿verdad? Entonces, puede ser que cancele uno en específico, puede ser que los cancele todos. Y está el denegar, que la diferencia es que en el revoke, el usuario ya tiene los permisos y se los estoy revocando, y en el deny es que nunca los ha tenido, ¿verdad? Los privilegios, los estoy denegando totalmente esos privilegios sobre ese objeto. Pero vean que la estructura sigue siendo la misma. Este es un ejemplo ya más concreto. Sí, lo estoy ejecutando sobre la tabla encuesta porque aquí sí estoy usando objetos de esa tabla. Entonces lo que hice fue crear un login que se llama consulta con el password 123 y por defecto es la base de datos encuesta. Luego creo un usuario que se llama consulta para ese login que acabamos de crear. Y vean que aquí le estoy dando el privilegio de seleccionar sobre la tabla encuestado al usuario consulta. Aquí lo que vamos a crear ahora es un usuario. Que pueda insertar, modificar, borrar y consultar sobre las tablas continente y país. Entonces, el usuario se llama administración. También es sobre la tabla base de datos encuesta. Y luego creo el usuario, ¿verdad? Administración, para ese login.
Y vean que aquí le estoy dando el privilegio de seleccionar, insertar, modificar y borrar sobre la tabla continente y sobre la tabla país. No le di todos los privilegios porque recuerden que todos los privilegios no son solo estos 4, también puede usar y el tema de referencias, ¿verdad? Entonces, por eso no se los di todos. Las vistas también funcionan como mecanismos de seguridad. Recuerden que eso lo habíamos mencionado cuando vimos el tema de vistas. ¿Por qué? Porque las vistas son una alternativa para poder mostrar datos. Recuerden que yo puedo mostrar columnas específicas de la tabla o filas específicas de la tabla. Entonces eso limita el acceso de datos a los usuarios. Entonces por eso son un mecanismo de seguridad. Se pueden ver como una tabla virtual. Los datos pueden o no estar almacenados en la base de datos, ¿verdad? En la vista. Puede ser un subconjunto del total de datos, ¿verdad? Lo que permite el ocultamiento de datos. Simplifican también la administración de usuarios y mejoran el rendimiento. Ya nosotros habíamos visto cómo se crea una vista, ¿verdad? Que es create view, el nombre de la vista y las sentencias que necesitan esa vista. Para ver un ejemplo de cómo funciona el mecanismo de seguridad en las vistas, imagínense que tengo un usuario que se llama U1, es propietario de una tabla que se llama R, que tiene 5 atributos, A1, A2, A3, A4 y A5. Si el usuario U1 desea que otro usuario que se llama U2 pueda leer solamente algunas columnas, en este caso A1, A2 y A3 de la tabla R, entonces yo puedo crear una vista, en este caso le llamé V, que lo que hace es seleccionar las 3 columnas de la tabla R. Entonces, el usuario U2 solamente va a tener acceso a cierta parte de la tabla. Si lo que quiero es que tenga acceso a ciertas filas de la tabla R, entonces lo que tengo que hacer es agregar una condición, un where a la consulta. En este caso es importante que para poder crear una vista, el usuario con el que estoy logueado debe poseer el privilegio de select sobre cada tabla base de la vista y además el privilegio de crear vista. Otra forma en la que yo puedo implementar mecanismos de seguridad es mediante los esquemas. Los esquemas son un espacio de nombres para objetos dentro de la base de datos. Lo que me permiten es agrupar las tablas. Entonces, si yo tengo una base de datos, puedo tener un esquema que se llama maestros y aquí tengo una cierta cantidad de tablas y puedo tener otro esquema que se llama ventas y ahí puedo tener agrupadas otras tablas. Los esquemas funcionan para hacer una similitud, un símil, con algún lenguaje de programación, por ejemplo Java, como un tipo de librería, ¿verdad? Que en las librerías yo puedo agrupar clases. O también los paquetes, ¿verdad? Me permiten agrupar clases. Entonces, esos son, digamos que, aspectos similares que tienen con un lenguaje de programación para que nos hagamos una idea de cómo funcionan los esquemas. Básicamente lo que voy a hacer es agrupar tablas dentro de los esquemas. ¿Qué beneficios nos dan los esquemas? Bueno, los objetos que están agrupados en el esquema, ¿verdad? Comparten características similares para poder utilizarlos. Podemos administrar usuarios sin modificar el esquema, ¿verdad? Entonces ese usuario puede borrar, cambiar nombres, etcétera. Y podemos asignar permisos a nivel del esquema, ¿verdad? Y no solo a nivel de la tabla. Es importante que yo cuando voy a utilizar un esquema, debo indicar, ¿verdad? En cuál esquema está la tabla, ¿verdad? Porque si yo hago un select
todo from pedidos, por defecto se va a ir al esquema de BO. Y puede ser que tenga otro esquema que se llame ventas. Entonces, si quiero ejecutar un select todo from pedidos, no lo va a encontrar, sino que tengo que decir que está dentro del esquema ventas. ¿Verdad? Y además, ese usuario tiene que tener acceso al esquema. Creo que yo no subí este archivo que se llama ejemplo. En este ejemplo, lo que estoy haciendo es que creé una base de datos que se llama SecureDB. Voy a borrarla, de hecho. La uso, creo un usuario para login profesora, le doy por defecto eso, ¿verdad? Recuerden que ya tenemos creado ese login. También se crea un login matrícula y crea un usuario que se llama matrícula. Hay 3 esquemas. Vean que la forma de crear el esquema es create, esquema, cobros y le doy una autorización. Entonces, profesora va a tener o está autorizada para el esquema cobros y para el esquema general y matrícula está autorizada para el esquema matrícula. Luego, creo las tablas. La forma de indicar que una tabla va dentro de un esquema es que tengo que poner el nombre del esquema, punto y seguido por el nombre de la tabla. Entonces, la tabla personas va en el esquema general, la tabla matrícula va en el esquema matrícula y la tabla cobros va en el esquema cobros. Y luego vean que aquí le estoy dando los privilegios a los distintos usuarios. Entonces, el usuario profesora puede insertar, modificar, borrar y seleccionar sobre el esquema cobros. También sobre el esquema general, pero sobre el esquema matrícula solamente puede consultar, no puede insertar, modificar ni borrar. Y matrícula sí puede seleccionar, insertar, modificar y borrar sobre el esquema matrícula. Y vean que aquí lo que estoy haciendo es denegándole los privilegios sobre el esquema cobros y sobre el esquema general. Entonces, si ejecutamos este script, bueno, es que el login matrícula ya existía y lo demás, digamos, sí funciona. Si, por ejemplo, yo me logueo con el usuario matrícula, voy a desconectarme, me voy a volver a loguear, usuarios matrícula. Y la clave 123. Vean que si yo intento seleccionar
from. Dice que no tengo sobre cobros. Esta matrícula tiene permiso todos, creo. Sería. Sí, tenía que haberme logueado con cobros. Con matrícula. No, pero digamos, al final usted le da behind. Pues, No, matrícula no tiene permiso sobre sí, el sí, al esquema final, cobros. los últimos dos son behind. Sí. Vamos a ver si fue que tablas. Vean que aquí sí. Vamos a ver dónde están. Aquí no me aparecen los esquemas. Vean que solo puedo ver el esquema matrícula, no puedo ver el esquema cobros. Sale como vacía, no sale ningún error. Es Sí, no me los muestra aquí. Voy a loguearme con el usuario, digamos, de Windows Authentication, y ahí se debería verlos todos. Aquí sí están. Ok. El otro tema que está relacionado a la seguridad es el descifrado de datos. Que básicamente eso es lo que conocemos como encriptación. ¿Para qué para qué cifro los datos? Bueno, para evitar acceso a datos sensibles, ¿verdad? O sea que, como vieron antes, yo no puedo visualizar cuál es el dato de la contraseña de otro usuario, por eso está encriptado, ¿verdad? Entonces, no puedo visualizar qué es lo que ahí dice. Para evitar el robo de copias de seguridad con datos sensibles, hay diferentes técnicas. Puede ser que tenga una encriptación a nivel de columna, que sería lo que pasa con las contraseñas, que las guardo encriptadas, y puedo tener una encriptación transparente que afecta a toda la base de datos. El cifrado de datos obviamente tiene un costo, pero eso usualmente se hace a nivel de columnas, perdón, porque hay un proceso para poder encriptar el dato y otro proceso para poder desencriptarlo, ¿verdad? Verificar que el dato que la contraseña, por ejemplo, que estoy ingresando es igual a la que está almacenada. Entonces hay un costo para poder transformar ese dato a un dato cifrado y después para poder descifrarlo. Obviamente, adicionalmente, hay una mayor sobrecarga y puede afectar el rendimiento. Requiere una estrategia para la definición y mantenimiento de claves, de password y de certificados, ¿verdad? Porque hay diferentes técnicas para poder, en realidad no se llaman técnicas, se llaman, son como mecanismos para poder encriptar algoritmos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del algoritmo que utilices, sí va a ser el nivel de seguridad. Y por esto es que se recomienda que no se considere para todos los datos y conexiones de cifrado. A nivel de columna, cuando hablamos de encriptación, podemos hacerlo mediante un certificado, mediante una llave o mediante una frase, y requiere el uso de funciones específicas para poder encriptar. Estas son solo algunas de las que nos ofrece SQL Server, por ejemplo, como el Symmetric Key, los certificados o la encriptación por medio de frases.
También cuando hablamos de encriptación a nivel de columna, ¿verdad? Puede ser que tengamos una encriptación transparente que afecte toda la base de datos. No protege las comunicaciones entre aplicación cliente y servidor. No encripta columnas que están, que son de tipo file stream, ¿verdad? Que lo que estoy almacenando es un archivo. Y no impide al DBA owner, ¿verdad? El DBA de la base de datos ver esos datos. Y también es importante que puede caer el rendimiento dependiendo de si el dato está encriptado o no. Este es un ejemplo de cómo en esta misma base de datos que tenemos aquí, yo puedo crear una tabla que se llama usuarios, está en el esquema general. Vean que tengo almacenada una cédula que va a ser la llave primaria, una clave y la misma clave pero encriptada. El tipo de dato, vean que cambia. Este es un varchar de 50 y aquí estoy almacenando un var binario de 2048. Como les decía, hay diferentes algoritmos para poder cifrar. En este caso vamos a utilizar el algoritmo que se llama Asymmetric Key. Entonces lo que hago es crear un asymmetric key que se llama clave async 1. Le digo que el algoritmo que vamos a utilizar es el RSA de 2048. Vean que en este otro en realidad estoy usando el mismo asymmetric key, pero el algoritmo es el RSA 512. Y para encriptar estoy usando un password que es el 12345 y aquí estoy usando 67891. Y entonces, cuando intento insertar, en la tabla usuarios, vean que aquí mando la clave sin encriptar y aquí la mando encriptada. Y entonces vean que aquí queda almacenada sin encriptar y aquí queda almacenada de esta otra forma. ¿Verdad? Entonces ya no sabemos qué es lo que tiene. ¿Cómo hacemos para desencriptarla? Aquí estoy obteniendo la cédula de la clave, ¿verdad? Que estas dos columnas no tienen problema. Y vean que cuando inserté las dos primeras claves, las inserté utilizando la llave que se llama clave async 1 y la última la utilicé la llave clave async 2. Entonces, por eso aquí hice una unión, ¿verdad? Para obtener las claves. Porque unas hay que desencriptarlas con un algoritmo y el otro hay que desencriptarlas con el otro algoritmo. Igual, podía haber seleccionado aquí y agregarle solamente con la cédula para alguna cosa, pero aquí era para poder obtener todos los usuarios y sus respectivas claves, ¿verdad? Entonces, para desencriptarla, entonces vean que aquí encripto, aquí decripto, tengo que decirle cuál es la llave que estoy usando y además necesito el password que definimos para esa llave para poder desencriptar. Entonces aquí para encriptar y aquí para desencriptar.
Ese es otro mecanismo de seguridad. Vamos a ir al receso. Y regresamos a las 9:20 quizás, porque nos falta dentro del tema de seguridad está lo que se llama las copias de seguridad y lo otro serían las transacciones, ¿verdad? Que es el otro tema que nos hace falta de ver. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Para mí todo muy claro, profe. Ok, listo, entonces nos vemos a las 9:20. Bueno, como les decía, dentro de seguridad también se encuentra el tema de copias de seguridad. Las copias de seguridad tienen como diferentes niveles. Puede ser que yo haga una copia de seguridad completa. Eso lo que incluye es todos los datos de la base de datos y el grupo de archivos que permiten la recuperación de los datos. Están las copias de seguridad diferencial, que lo que hacen es tomar como base la última copia de seguridad completa y hace un respaldo de la diferencia, ¿verdad? Como para que el proceso de la copia de seguridad no sea tan lento. Y están las copias de seguridad del registro de transacciones, que lo que hace es enfocarse en una copia de seguridad que cubre una parte del registro de las transacciones que estaba activa cuando la copia de seguridad fue creada. Y entonces lo que hace es incluir todos los registros que no fueron respaldados en la última o en la copia de seguridad anterior. La forma de ejecutar una copia de seguridad es mediante la palabra reservada backup database. Le tengo que dar el nombre de la base de datos que quiero respaldar, el dispositivo donde la quiero almacenar, o sea, darle una dirección donde quiero que lo diferencie y después las diferentes características, ¿verdad? Si quiero que sea diferencial, si quiero que sea completa, etcétera, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Dentro de las cosas que le puedo indicar está, por ejemplo, el formato en el que quiero almacenar ese copio de seguridad. Si quiero sobreescribir los datos que ya existen. Entre otros aspectos ahí que se pueden configurar para una copia de seguridad. Este sería diferentes formas de crear una copia de seguridad. En esta estoy creando un backup de la base de datos encuesta. Le tengo que dar el disco, digamos, el lugar del disco donde la quiero almacenar. Aquí la hice con not init. Le puse un respaldo y le di un nombre. Aquí en realidad estoy haciendo casi que lo mismo, solo le cambié el nombre al archivo donde lo voy a almacenar. Le dije que lo almacenara con formato, le di un nombre y aquí pues le di otras características. Almacena estadísticas. Y esta otra que es más sencilla, en realidad lo que hice es que fue muy poco lo que el formato que le di. Nada más que esta copia vean que es diferencial, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es tomar la última backup completo que se hizo y lo va a respaldar de ahí en adelante. En este caso, como no encuentra ningún backup, pues el proceso sería completo. Crear una query. Vamos a ver si me funciona. Pues no puede hacerlo porque no encuentra un backup, ¿verdad? Existente. Entonces, por eso no se puede ejecutar con la opción diferencial. Yo creo que es que en esta
computadora no tengo partición D, solo C. Ahí está. El backup. Dice que se almacenaron 344 paquetes, 5 páginas, no, 344 páginas, 5 páginas, y entonces el total fueron 349. Si nos vamos a C, vean que aquí está el archivo, encuesta respaldo 3.back, ahí es donde queda almacenado ese respaldo que hicimos. Y está el proceso inverso, ¿verdad? Una vez que yo hice un backup, ¿cómo lo restauro? Hay diferentes tipos. Puede ser que yo quiera hacer una restauración completa. Puede ser que quiera hacer una restauración parcial. Solo quiera restaurar algunos archivos. Que quiera restaurar páginas. Puede ser que quiera hacer una restauración del registro de transacciones. O puede ser que quiera revertir una base de datos al punto temporal capturado por un momento instantáneo en la base de datos, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas de restaurarla. Esa sería la sintaxis, restore, database, el nombre de la base de datos, de dónde está el backup que quiero restaurar, y después igual las características, si quiero que sea recovery, no recovery, las opciones que quiero de replicación, el punto en el tiempo con el que quiero restaurarlo, etcétera, ¿verdad? Importante las opciones de recovery y no recovery. Cuando lo restauro con esta opción de with recovery, lo que hace es recuperar la base de datos, incluye las fases de rehacer y deshacer, perdón. No se pueden restaurar otras copias de seguridad, ¿verdad? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, que no puedo restaurar otra copia en ese momento. Y el with no recovery omite la fase de deshacer para preservar las transacciones no confirmadas, y al omitirse esa fase, entonces se pueden restaurar otras copias de seguridad para ponerse al día, poner al día la base de datos a un momento posterior. O sea que con no recovery yo podría, por ejemplo, restaurar una copia parcial sobre una copia completa, entre otras. Para poder hacer una restauración, yo no puedo estar usando la base de datos, por eso entonces aquí vean que le puse un use master. Aquí vean que ya está ejecutando. Es que los tengo abiertos aquí. Ahí está. Listo. Tal vez hubiera sido bueno para que ustedes pudieran visualizar si yo borraba algo, insertaba algo, cómo ella vuelve a su normalidad. Entonces vamos a ver, voy a hacerlo otra vez. Voy a
Voy a borrar esta fila 998 y voy a volver a restaurarla, entonces debería estar pues. Ahí está, entonces si volvemos a abrir encuesta, país, vean que aquí está de nuevo el registro 998. No sé si tienen hasta ahorita alguna pregunta. Ok, entonces voy a continuar con el tema de transacciones y concurrencia. Recuerden que en la primera clase vimos que teníamos diferentes sistemas de base de datos que los podíamos clasificar según el número de usuarios, monousuario y multiusuario. En este caso nosotros estábamos enfocados en ver los sistemas gestores de base de datos multiusuarios y eso nos lleva a un tema que se llama el de multiprogramación y es que el computador pueda procesar al mismo tiempo varias transacciones. Si el servidor en el que está la base de datos tiene varios CPU, entonces es posible que realice el procesamiento simultáneo para el hilo de transacciones, ¿verdad? Porque hay procesadores ejecutando procesos al mismo tiempo. Pero si el CPU o si el equipo solamente tiene un CPU, entonces el sistema operativo es el que se encarga de realizar la multiprogramación. Lo que hace es que reparte el tiempo de CPU entre las transacciones y esto es lo que se llama ejecución concurrente intercalada, que en la mayoría de los casos es lo que se usa, ¿verdad? Y es entonces basado en esta ejecución concurrente que dentro del tema de las transacciones. Entonces, la concurrencia nos dice que tenemos varias transacciones que son introducidas por distintos usuarios y que estas transacciones se ejecutan de forma concurrente. Puede ser que queramos leer o modificar los mismos elementos que están almacenados en la base de datos. ¿Qué es lo que nos permite entonces la concurrencia? Bueno, aumenta la productividad porque podemos ejecutar un mayor número de transacciones por minuto. Aumenta la utilización del CPU, quiere decir que el CPU pasa un menor tiempo ociosa, ¿verdad? Porque tiene que estar viendo a cuál transacción le doy una respuesta. Y reduce el tiempo medio de respuesta de las transacciones, ya que las transacciones pequeñas no tienen por qué esperar a las transacciones grandes. Y entonces cuando hablamos de control de concurrencia, básicamente estamos hablando del proceso de coordinación de forma concurrente que opera sobre datos que están compartidos y que podrían interferir entre esos procesos.
¿Por qué es necesario el control de concurrencia? Bueno, porque pueden surgir problemas si las transacciones concurrentes se ejecutan de una manera no controlada. Por ejemplo, imagínense que tenemos un sistema de base de datos que permite hacer y anular reservas de plazas en vuelos de diferentes compañías aéreas. Se tiene almacenado un registro por cada vuelo que incluye, entre otras cosas, el número de asientos reservados en el vuelo. Si tenemos dos transacciones, T1 y T2, que se ejecutan de forma concurrente, la transacción T1 lo que hace es transferir N reservas realizadas en un vuelo X a otro vuelo y la transacción T2 reserva M plazas en el vuelo X. Imagínense que este vuelo X estaba lleno y no había espacio para esta reserva T2. Como las transacciones se están ejecutando de forma concurrente, si T2 llega y esas plazas no se han liberado, yo no voy a poder hacer la reserva. Entonces hay que ver de qué forma manejamos ese proceso que está ocurriendo de forma concurrente. Porque el proceso se está ejecutando sobre el mismo elemento que en este caso sería el vuelo. ¿Qué problemas entonces pueden ocurrir por el proceso de la concurrencia? Aquí está lo que hace la transacción T1 y lo que hace la transacción T2. T1 quiere leer un elemento del vuelo X. X se hace X menos N, ¿verdad? Que es el número de plazas que voy a reservar, que voy a liberar en este caso. Escribe el elemento X, que sería el vuelo, lee el elemento y le suma, ¿verdad? Los nuevos vuelos, las nuevas plazas, ¿verdad? Que estoy reservando y escribe el elemento Y, que sería el vuelo. La transacción 2 lee el elemento X y le suma los nuevos asientos y escribe el elemento X. Aunque las transacciones pueden ser perfectamente correctas entre sí mismas, ¿verdad? Porque esto es un caso hipotético. Puede ser que el proceso se ejecute sin ningún problema, porque todo va saliendo de maravilla, ¿verdad? Y cuando ya liberé las plazas de aquí, se ejecuta la transacción T2, pero eso no lo sabemos, ¿verdad? Puede ser que cuando se empiece a ejecutar la transacción T2, T1 todavía, ¿verdad? Está en un proceso en el que las plazas no se han liberado. Entonces podría ejecutarse o podría producirse un resultado incorrecto. Debido a que como se están intercalando las operaciones, entonces la base de datos queda inconsistente. Uno de los problemas entonces es la actualización por pérdida, y es que T1 y T2 acceden a los mismos datos, tienen sus operaciones intercaladas, de modo que hacen incorrecto el valor de algún dato. Entonces vean que dependiendo cómo se vayan ejecutando, por ejemplo, X tiene 100 asientos. En este caso vamos a suponer que N eran 5. Le resto a X esos 5 y me quedan 95, pero vean que aquí antes de escribirlos lo sumé. Leo el elemento Y que tenía 75, a Y le sumo N y vean que como estoy escribiendo el elemento X, X queda en 103, ¿verdad? Y, si le sumo los otros elementos, que en este caso apenas eran 5, quedan 80. Entonces vean que por el proceso, como se fue ejecutando, los valores se corrompieron en el proceso, porque no había terminado de ejecutar la operación con X cuando yo volví a ejecutar otra operación sin que este elemento estuviera escrito. Entonces, por eso, eso es uno de los problemas que puede provocarse con la concurrencia, una actualización por pérdida.
Aquí lo que sucedió es que lo estoy sobreescribiendo, ¿verdad? Sin que se haya terminado el proceso que estaba ejecutando en esta otra transacción. Puede darse también una actualización temporal o lectura sucia. Eso es que T1 actualiza un elemento X de la base de datos y luego falla. Pero antes de que se restaure el valor original de X, T2 ya tiene acceso al valor temporal de X, ¿verdad? Entonces, aquí estamos ejecutando este proceso, se dio un problema y falló. Esta transacción se va a revertir, pero ya la transacción 2 había leído el valor que tenía X, ¿verdad? Entonces, hizo una lectura sucia porque esto se va a revertir. Pero ¿cómo hago para revertir esta otra transacción que son independientes, ¿verdad? Entonces, este es otro de los problemas que puede darse con la concurrencia. Y puede ser que obtenga un resumen incorrecto. Por ejemplo, estaban ejecutándose las dos transacciones y entra otra nueva transacción que se llama T3, que lo que hace es calcular una función agregada de resumen sobre varios registros, o sea, que calcula la suma de las plazas reservadas para todos los vuelos, mientras que otras transacciones como T1 están actualizando el registro. Entonces, puede ser que en el cálculo que estoy realizando de la transacción T3, este proceso no ha terminado de ejecutarse, ¿verdad? Entonces, el resumen que yo hago, los datos que calculo, van a ser incorrectos porque esta transacción no había finalizado. Puede ser que tenga una lectura no repetible. Imagínense que hay una nueva transacción que se llama T4, lee un elemento X 2 veces y otra transacción como T1 modifica dicho X entre las dos lecturas. T4 recibe entonces diferentes valores para el mismo elemento, ¿verdad? Porque estoy trabajando en el proceso, ¿verdad? Con ambos, ¿verdad? Entonces, T4, vean que lee antes de que se haya escrito la resta de n. Entonces, ese es otro problema que puede darse. Recordemos que ya habíamos visto el concepto de transacción. Una transacción es una colección de acciones que transforman el estado de los datos mientras que preservan la consistencia de los mismos. Entonces, en una transacción, cuando se inicia, la base de datos está en un estado consistente. Mientras se ejecuta la transacción, puede estar en un estado inconsistente durante la ejecución, pero cuando finaliza debe estar nuevamente en un estado consistente, ¿verdad? En el momento en el que este estado inconsistente se da, recuerden que se devuelven todos los procesos para volver a quedar con una base de datos consistente. Las transacciones tienen propiedades, la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. La atomicidad habla de que una transacción es tratada como una unidad de operación. Eso lo que quiere decir es que se ejecutan todas las acciones de la transacción o ninguna de ellas. Y la atomicidad requiere que si una transacción se interrumpe por una falla, los resultados parciales deben ser deshechos, ¿verdad? Que es que devuelvo la transacción, hago un rollback. Las transacciones deben concluir ya sea comprometida o abortada. En el caso del compromiso se instalan todas las actualizaciones y en el aborto se descartan todas las actualizaciones. Está también la consistencia, la ejecución aislada de la transacción, es decir, sin otra transacción que se ejecute concurrentemente, conserva la consistencia de la base de datos. Luego está el aislamiento. Dice que una transacción en ejecución no puede revelar sus resultados a otras transacciones concurrentes antes de que se realice un commit. Esto es más importante todavía si varias transacciones se ejecutan concurrentemente. Los resultados deben ser los mismos que si ellas se hubieran ejecutado de manera secuencial. Y la durabilidad es la propiedad que tienen las transacciones de asegurar que una vez que una transacción realiza un commit, los resultados son permanentes y no pueden ser borrados de la base de datos, ¿verdad? Eso es otra de las características que tienen las transacciones.
Las transacciones entonces tienen estados, puede ser que tenga una transacción comprometida, eso quiere decir que una transacción que termina su ejecución con éxito. Una transacción abortada es que no termina su ejecución, ¿verdad? Entonces debo hacer un rollback. Y la transacción compensadora dice que una vez que una transacción se ha comprometido, no se pueden deshacer sus efectos abortándola. Solo se pueden invertir mediante una transacción compensadora. Digamos que es como una transacción auxiliar. Y hay que tener presente que no siempre se puede crear una transacción compensadora. Asociada a cada transacción a realizar. Esto queda a responsabilidad del usuario. Entonces, una transacción puede tener los siguientes estados, ¿verdad? Puede ser que esté activa, que sería su estado inicial, permanece en ese estado mientras se está ejecutando, puede estar parcialmente comprometida, la transacción pasa a este estado cuando acaba de realizar la última instrucción, puede ser fallida, eso es que pasa a un estado tras descubrir que no puede continuar la ejecución normal, ¿verdad? Puede ser abortada, y es que entonces la transacción pasa a este estado después de haber establecido la base de datos a su estado anterior, y comprometida es que ya ahora sí cambió de estado para completar con éxito el proceso. Entonces aquí podemos ver ese modelo, ¿verdad? De activa puede pasar a parcialmente comprometida o a fallida. En parcialmente comprometida puede pasar a fallida o puede pasar a comprometida. De fallida puede pasar a abortada, de comprometida puede pasar a abortada, ¿verdad? Entonces, aquí la transacción termina, aquí se reinicia o se cancela el proceso que se había ejecutado. En SQL, una transacción está compuesta por un grupo de instrucciones que se ejecutan de forma automática. Por defecto, la transacción exige que las ejecuciones sean de forma secuencial. Siempre comienza con la instrucción begin y la instrucción commit es la que termina la transacción en forma exitosa. Eso quiere decir que termino con una transacción comprometida. Y además el commit hace permanente cualquier cambio realizado en la base de datos durante la transacción. Los cambios, todos los cambios que se realicen en la transacción se hacen permanentes solo después de un commit. La instrucción rollback es la que me permite abortar una transacción y termina de forma no exitosa. Cualquier cambio que se haya realizado se deshace en la base de datos. Es importante tener en cuenta que un rollback no solamente se puede ejecutar dentro de una transacción, sino que se puede ejecutar en otros procesos. Como vimos en algunos ejemplos, se puede ejecutar, por ejemplo, en un trigger. Imagínense que yo tengo aquí entonces una transacción. Recuerden que dijimos que teníamos, siempre empiezan con un begin y finalizan con un commit. Aquí tengo una condición y es que si A1 no tiene suficiente dinero, ¿verdad? Entonces hago un rollback. Si tiene suficiente dinero, entonces aumenta el saldo de A2 en el monto especificado y se disminuye el saldo de A1 en el monto especificado y ejecuto el commit. Entonces vean que están las dos instrucciones, el rollback o el commit. Vamos a ver entonces un ejemplo de lo que sería una transacción. Quiero ver si ya lo subí. Sí, ahí está. Entonces voy a trabajar en ese documento, taller de transacciones.
Esta instrucción que ustedes ven aquí, que lo que hace es modificar un medicamento, es una transacción. Solamente que este tipo de transacciones se conocen como transacción autocompletada, que básicamente se define como un autocommit. Eso lo que quiere decir es que cuando enviamos esa sentencia de SQL Server, se escribe en el fichero de transacciones lo que va a ocurrir y a continuación realiza los cambios necesarios en la base de datos. Si hay algún tipo de problema al hacer esta operación, entonces SQL puede leer en el fichero de transacciones lo que estaba haciendo y si es necesario puede devolver la base de datos al estado en el que se encontraba antes de recibir la sentencia. En este caso, este tipo de transacciones no requieren de ninguna intervención, puesto que es el sistema de forma automática el que se encarga de realizar el proceso. Sin embargo, en algunas ocasiones es necesario realizar varias operaciones, ¿verdad? No solamente una, ¿verdad? Para completar la transacción. Y queremos que todas ese conjunto de transacciones sean tratadas como una unidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que creamos las transacciones. Existen dos tipos de transacciones que proporcionan diferentes métodos para agrupar varias sentencias usando SQL en una única transacción. Están las transacciones explícitas y las transacciones implícitas. En las explícitas, cada transacción se inicia explícitamente con la instrucción begin y se termina también explícitamente con la instrucción commit o rollback. Las implícitas se inician automáticamente una nueva transacción cuando se ejecuta una instrucción que realiza modificaciones en los datos, pero cada transacción se completa explícitamente con una instrucción commit o rollback. Básicamente lo que se omite es el tener que iniciar la transacción. Vamos a trabajar con una base de datos que se llama farmacia. Aquí está, DB Farmacia SQL. La voy a pasar también por el chat. Entonces la voy a abrir. Se me hizo de farmacia. Dice que ya la tenía creada. Ahí está. Ya la creé. Necesito enviarlo partido. Ahí está. No. Mami. No te comes nada, ¿verdad? Necesito
Regalen un minutito, es que estoy aquí con mi hijo y un problema. Ya les explico en qué consiste esa transacción. En este código, entonces, lo que tengo es una transacción. Esta es el ejemplo de una transacción explícita, porque vean que inicia con un begin tran. Aquí estoy declarando un mensaje de error. Inicio la transacción. Ejecuto la primera sentencia, que lo que está haciendo es un update a un producto X. Si ocurre algún error en esta instrucción, en la ejecución de esta instrucción, entonces obtengo, recuerden que cuando tenía doble arroba era una variable global, esta es una variable global del sistema. Aquí lo que hago es obtener el valor que tiene esa variable global de error. Si esta variable, si el valor de esa variable es diferente de 0, quiere decir que se dio un error, ¿verdad? Entonces, imprimo, ¿verdad? Que la transacción se va a abortar y hago un rollback. Si no se presentó ningún error, entonces hago un update sobre otro producto X, vuelvo a setear o a obtener el valor de la variable global. Si se presentó algún error, entonces voy otra vez a la etiqueta maneja error y hago un rollback. Y si no, entonces ejecuto la transacción mediante un commit, ¿verdad? Eso básicamente sería lo que haría. Si yo voy a obtener todo de la tabla producto, ¿cuándo es este ID de producto? O cuándo sea este otro. Ahí está, ¿verdad? Uno es acetaminofén, los dos son acetaminofén, solo que uno es de 500 miligramos, el otro es de 50. Vean que lo que vamos a modificar es este atributo DBL stock, que los dos están en 100. Uno lo vamos a poner en 45 y el otro en 55. Ahí se ve que se ejecutaron las dos transacciones y se modificó 45 y 55. Entonces, esta es una transacción explícita. En el caso de las transacciones implícitas, no tengo que indicar la instrucción begin tran, sino lo que hago es decirle al sistema gestor de base de datos que voy a activar el modo de transacciones implícitas, ¿verdad? Entonces, con esta sentencia se activa. El proceso sería, en realidad, es exactamente el mismo. Lo demás no cambia, ¿verdad? Entonces, simplemente seteo, aquí declaro la variable de error, hago el update si hay un error y si no, pues hago el commit tran. Entonces, vean que en realidad es bastante similar. Aquí lo que sucede, ¿verdad? Es que las transacciones implícitas quedan activas y después lo que tengo que hacer es desactivarlas. Yo también puedo utilizar algo que se conoce como transacciones anidadas. Se pueden anidar varios niveles de transacciones.
cuando anidamos varias transacciones, la instrucción commit afecta la última transacción abierta, pero el rollback afecta a todas las transacciones abiertas. Y si hacemos un rollback de la transacción superior, entonces se deshacen todos los cambios de las transacciones internas, aunque ya se haya realizado algún commit dentro de ellos. Para identificar o asociado a este nivel de anidamiento, hay una variable global que se conoce como tran count, que tiene un valor de 0 si no existe ningún nivel, o sea, si no hay una transacción dentro de otra, 1 si hay una transacción anidada, 2 si estamos en un segundo nivel de anidamiento y así sucesivamente. Vean que en este ejemplo, entonces tengo un begin tran, hago en un day, abro otra transacción, hago el update y hago el commit. Entonces voy a seleccionar otra vez esto. El ID de producto es este. Ahí era el mismo. Es que productos está bien, ya producto me- Vean que aunque estos dos updates se ejecuten bien, este coming tran afecta a esta transacción, pero el rollback está en la transacción superior, entonces se devuelven todas las transacciones que se habían ejecutado, ¿verdad? Entonces aquí al final ella ejecuta un rollback. Con respecto a el arroba tran count, entonces, en este caso particular, el rollback deshace todas las transacciones internas hasta la instrucción begin tran más externa que haya. El commit tran, reduce en 1 el valor del arroba tran count, pero no finaliza ninguna transacción y guarda los cambios. En el caso de que esta variable tran count esté en 1, o sea, quiere decir que estamos en la última transacción, el commit tran hace que todas las modificaciones efectuadas sobre los datos desde el inicio de la transacción se vuelvan permanentes en la base de datos y libera los recursos mantenidos por la conexión y reduce, ahora sí a 0, el tran count. Para ver cómo funciona eso, les voy a mostrar este ejemplo. Voy a crear creo que no se me pasó completa, creo que llegó como hasta aquí. Igual que la anterior, solo que ahora el valor entonces voy a crear una tabla que se llama test. Entonces vean que aquí inicio una transacción, imprimo el nivel de anidamiento para que ustedes vayan viendo, abro otra nueva transacción, aquí hay otra transacción
Y vean que ya luego empieza a hacer los commit. Entonces, en este primero, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, 4 transacciones. Y luego, cuando empieza a ejecutar los commit, entonces empiezan a reducirse. 3, 2, ¿verdad? Y vean que solo hay un commit, interna, externa. Y aquí están los 3 insert que se hicieron, ¿verdad? Inserta 1, inserta 2 y inserta 3. Ahí está donde imprime. Ahora vamos a ver lo que sucede cuando lo que utilizamos es un rollback. Vean que aquí, cuando abro la transacción, entonces el nivel de imprimidos, ¿verdad? Y la primera, el trunk count ahora está en 1. Luego aquí cambia 2 y luego aquí cambia 3. Pero en el caso del rollback, ¿verdad? Deshace todas las transacciones hasta la más externa hasta que llega el nivel de anidamiento a 0. ¿Verdad? Entonces, 4, 3, 2, ¿verdad? Entonces vuelve todas a 0. Otra de las cosas que yo puedo hacer en las transacciones es que puedo guardar puntos de la transacción. Y eso lo que quiere decir es que me ofrecen un mecanismo para deshacer partes de la transacción. Para crear un punto de guardado, lo que hacemos es utilizar la instrucción save transaction y el nombre de ese punto de guardado. Y el rollback lo hago hasta el punto que tengo guardado. Entonces lo que va a hacer es revertir hasta ese punto que tengo guardado. Los puntos de guardado son útiles en situaciones en las que nosotros estemos seguros que hay una alta probabilidad de que no se produzcan errores. Y aquí lo que tengo es un ejemplo de los puntos de guardado. Entonces tengo el inicio de la transacción, inserto el 4 y vean que aquí salvo un punto de la transacción en el punto 1 y luego inserto el 5. Y el rollback lo hago hasta el punto 1, entonces el punto 4 debería quedar almacenado en la tabla test. ¿Cuál fue que creé? Farmacia. Ah, no, es que lo creé en Master. Master. ¿En cuál tabla? Farmacia. Entonces, vean ahí funcionando. El valor 5 no es insertado en la tabla porque vean que hay un rollback a el punto 1. Entonces, solo inserta el 4 e inserta el 6. Y este sería, digamos que un
un ejemplo un poco más complejo, más completo, donde utilizo los puntos de guardado. O donde utilizo las transacciones más bien, ya haciendo un proceso, digamos, como más completo. Las transacciones, igual que, que los cursores, lo recomendable es que los utilicemos dentro de un procedimiento almacenado. Se corta. Entonces vean que en este ejemplo lo que creé fue un procedimiento almacenado que se llama despachar pedido. Recibe ahí un pedido. Creo algunas variables. Te ha atendido una variable de error, esa variable de error la inicializo en 0. Y en el caso de te ha atendido, lo que hago es obtener del detalle del pedido, cuando es el ID pedido, que es tu por parámetro, ¿verdad? Ese identificador. Vean que aquí inicio la transacción. Si te ha atendido es como un estado, es diferente de A, entonces voy a actualizar la cabecera con un valor de A, y si no, entonces lo voy a actualizar con un valor de P. Aquí también actualizo el saldo de los productos. Si se da algún error, entonces seteo la variable en 1. Aquí hago lo mismo, ¿verdad? Lo que hago es actualizar el saldo. Si se da algún error, entonces seteo la variable en 1. Si cuando salgo de este if el error está en 1, entonces hago un rollback. Y si no, entonces hago un comment. Entonces voy a crear el procedimiento almacenado. Ahí está. Listo. Y entonces voy a seleccionar de aquí. Aquí los dos pedidos están ahí, entonces están las dos filas. Y vean que ya cambió a A. Esa sería la forma en la que puedo utilizar ya una transacción, ¿verdad? Dentro de un procedimiento almacenado. Por ejemplo, cuando tengo que hacer un insert en varias tablas, ¿verdad? Que yo necesito verlas como una unidad, ¿verdad? Porque a veces solo necesito registrar en cliente, tal vez ahí no tiene mucho sentido una transacción, pero sí lo que quiero es insertar en más de una tabla a la vez, y si necesito que si hay un error en alguno de los dos insert, haga un rollback, entonces utilizo una transacción dentro del procedimiento almacenado de inserción. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a las transacciones. Preguntas, dudas, comentarios. Y ahorita no, pues.
Ok, dado que no hay preguntas, la idea sería que ustedes practiquen el tema de las transacciones. Entonces, este es un ejemplo bastante similar al que hicimos aquí de despachar pedido. En este caso, lo que se tiene que hacer es crear un procedimiento almacenado que permite insertar tanto en cliente como en la tabla usuario, ¿verdad? Entonces hay que insertar en ambas tablas al mismo tiempo. Necesitamos verla como una unidad, como una transacción, y que entonces utilicen el control que nos ofrecen las transacciones para verificar que el procedimiento se lleve a cabo completamente en ambas tablas. Vamos a trabajar en parejas. Creo que tal vez con unos 45 minutos es suficiente para que puedan hacer el ejercicio. Y lo que nos quedaría pendiente es el laboratorio, en el que entran transacciones, copias de seguridad y esos temas que hemos visto el día de hoy. Pero entonces lo que vamos a hacer es que lo voy a dejar para la casa, para que ustedes lo hagan posteriormente. Tal vez pensando en que todavía está lo del proyecto, lo podríamos dejar para el lunes 14. Y ustedes eligen las parejas con las que les quede mejor trabajar. No sé si tienen preguntas. No preguntas, profe. No hay preguntas, profe. Ok, entonces voy a... Una cosita, el sábado es a las 8, igual como han sido todas las entregas a las 8, ¿verdad? Sí, a las 8 de la noche. Ok, perfecto. Entonces voy a crear los grupos.